Hola a todas y todos, vamos a ver en este video, un video cortito, vamos a hablar un poco más en profundidad de capacidad calorífica. Para lo que vamos a ver es necesario que recuerden o que vuelvan a ver algo que apareció en la clase del primer principio. Y esto es que si yo mido el calor en una transformación a volumen constante, ese calor lo que está midiendo es la variación de energía interna del sistema, mientras que si yo hago lo propio en una transformación que es a presión constante, entonces el calor a presión constante lo que me mide es la variación de entalpía. Pero antes de usar estas ecuaciones tenemos que dar algunas vueltas un poco más largas y poner en contexto las ecuaciones. Entonces, lo primero que quiero contarles es de qué variables dependen la energía interna y la entalpía. En la primera clase de todas, en la clase de presentación de termodinámica, donde hicimos las definiciones, vimos que si yo tengo un sistema que tiene un solo componente, entonces solo necesito dos funciones de estado para determinar todas las demás. Con dos funciones de estado el resto queda determinado. Entonces, cualquier par de variables es aceptable como variable independiente en mi sistema. Y podemos ver qué variables conocemos por ahora. Digamos, conocemos la temperatura, conocemos la presión, conocemos el volumen y otras funciones de estado que acabamos de aprender, energía interna y entalpía. Cualquiera de esas puede ser variable independiente. Ahora bien, si bien cualquier variable es aceptable como variable independiente, no todas son igualmente convenientes. A mí me conviene elegir como variables independientes aquellas que yo puedo controlar y que puedo medir fácil. O sea, la temperatura, la presión y el volumen. Estas son tres, ahora yo dije necesito dos. O sea, necesito elegir TP o TB o PB. Entonces la discusión que sigue es para ver cómo elegimos eso. Porque tengo que elegir dos. Bien, entonces, como les decía en la clase del primer principio, vimos que el calor a volumen constante mide cambios de energía interna, mientras que el calor a presión constante mide cambios de entalpía. Entonces eso me lleva a notar que la energía interna es un parámetro, es una variable que es convenientemente definida en función del volumen, mientras que la entalpía me conviene definirla en función de la presión. Puedo hacerlo de otra forma, pero de esta manera voy a obtener ecuaciones que son más sencillas. Entonces, con esa consideración voy a elegir considerar a la energía interna como una función de la temperatura y el volumen y a la entalpía como una función de T y P. No hay ninguna obligación de hacerlo de este modo, pero como vamos a ver en las pantallas que siguen, esto es lo que más me simplifica las ecuaciones. Bueno, entonces, si elijo la energía interna como considerarla como una función de la temperatura y el volumen, entonces el diferencial de energía interna está dado por la derivada de la energía interna respecto de la temperatura por diferencial de T, más la derivada de la energía interna respecto del volumen por diferencial de B. Siempre los diferenciales de una función de muchas variables tienen esta forma. Son las derivadas parciales respecto de una variable, dejando constante las demás, por el diferencial de la variable por el cual hice la derivada. Derivada de respecto de t por diferencial de t, más la derivada de respecto de b por el diferencial de b. Esta es la expresión más general para el diferencial de la energía interna. Como les dije al principio, nosotros vamos a considerar el diferencial de energía interna en situaciones de volumen constante. Entonces, a volumen constante lo que ocurre es que el diferencial de B se hace cero. Y me queda directamente la derivada, el diferencial de la energía interna es la derivada de la energía interna respecto de la temperatura por el diferencial de T. Y como vimos en la clase de primer principio, a su vez este diferencial de E es el delta de Q a volumen constante. O sea, este diferencial de E
está medido o está dado por el calor intercambiado a volumen constante. ¿Qué pasa con la entalpía? Vamos a hacer un razonamiento exactamente análogo. La diferencia es que yo en la entalpía la considero función de T y de P. Entonces, el diferencial de H es la derivada de H respecto de T por diferencial de T más derivada de H respecto de P por diferencial de P. Y como voy a considerar las variaciones de H a presión constante, si considero a presión constante, este término desaparece porque el diferencial de P es 0. Entonces me queda que el diferencial de H es la derivada de H respecto de T por el diferencial de T. Y a su vez, también como vimos en la clase del primer principio, esta variación de H está medida por el calor intercambiado a presión constante. O sea, tengo estas dos ecuaciones, una para H y otra para E. Bueno, entonces vamos a tratar de empezar a combinar las distintas ecuaciones que fuimos presentando. Tengo para el diferencial de energía interna, yo sé que eso es igual al delta de Q a volumen constante, y acabamos de ver que también matemáticamente lo puedo escribir como la derivada de la energía interna respecto a la temperatura por el diferencial de T. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos de la definición de capacidad calorífica a volumen constante, que el producto de la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de T es el delta de QB. Entonces lo que voy a hacer es combinar estas dos ecuaciones y esto me permite ver que la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante no es otra cosa que la capacidad calorífica. Como la energía interna es función de estado y la temperatura es función de estado, entonces la capacidad calorífica también es una función de estado, porque es la derivada de una función de estado respecto de otra. Y lo mismo, algo análogo, puedo hacer con la entalpía. Tengo estas dos ecuaciones para el calor intercambiado a volumen constante, uno que lo expresa en función de Cp por diferencial de T y el otro que lo expresa el calor como la derivada de H respecto de T por el diferencial de T. Cuando yo combino estas dos ecuaciones, llego a la conclusión de que la capacidad calorífica a presión constante no es otra cosa que la derivada de la entalpía respecto a la temperatura. Y como H y T son funciones de estado, entonces Cp también es una función de estado. Bueno, así que con este video cortito terminamos la discusión sobre capacidades caloríficas y el hecho de si son o no función de estado. Que no quede en duda, Cp y Cv son funciones de estado.